Bueno, Javier, lo habíamos anticipado, lo tenemos aquí sentado ya en nuestros estudios al concejal Pablo Rosenfeld, lo vamos a saludar. Si se ponen los auriculares, Pablo lo va a poder escuchar a usted también. Así que buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días y gracias por invitarme. Javier, ¿lo escuchás? Bueno, sí, perfecto. Buenos días, Pablo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que estás a full, pero bueno, agradecidos de poder hacerte esta nota que hace rato que queríamos comunicarnos contigo. No, gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un placer estar acá. Bueno, Pablo, comencemos a charlar un poquito de cómo se viven estos tiempos, ya la recta final prácticamente para el próximo 27 de octubre. Bueno, la verdad que estamos trabajando intensamente. Federico desde Las PASO hace aproximadamente 4 meses que está recorriendo toda la ciudad. Lo bueno de esto es que tenemos la posibilidad de escuchar a los vecinos, de elaborar una propuesta en consecuencia, digamos, a los reclamos que hay y que son muchos. Hay problemas estructurales muy graves dentro de los barrios. La gente la está pasando muy mal también desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la pérdida de empleo. Hay mucha gente que cotidianamente y lamentablemente la vemos en el Consejo Deliberante pidiendo comida, cosas que no se vivían de hace muchísimo tiempo. Esto hace una analogía de que lo que lamentablemente pasaba ya por el 2001 y que no lo vivíamos. Y a la vez también hemos tenido la posibilidad de reunirnos a través de Federico y de quienes son sus equipos, digamos, con sindicatos, con instituciones intermedias, con la corporación, en fin, hemos escuchado las voces de todos los bahienses, de la comunidad en general, y eso hace de que podamos elaborar una propuesta completa, integral, y la verdad que estamos muy conformes, y esto también hay que agregarle lo que fue el resultado satisfactorio que tuvimos en Las PASO. El oficialismo hablaba muy confiado de que había una victoria de bastantes puntos por encima de nuestro candidato, y sin embargo se demostró que fue un empate técnico y tenemos la esperanza de que podamos recuperar la intendencia en octubre. Bueno, ¿de qué manera se hace para seducir y sumar todo ese caudal de votos que les está faltando al espacio? Yo creo que de la misma manera, escuchando al vecino, comprometiéndonos, entendiendo de que la verdad que hay que dejar de lado las promesas que no se pueden cumplir, hay que tratar de tener los pies sobre la tierra, hacer una propuesta consciente, que se pueda cumplir posteriormente. Y creo que una de las cosas que estamos viendo cada vez que vamos a los barrios es que lamentablemente la gente no cree en lo que le dicen, en este caso el intendente o los funcionarios. Vemos que Gay tiene la palabra devaluada, que es una persona que lamentablemente ha prometido un montón de cosas y que no ha cumplido. Para dar ejemplos, yo siempre me parece que hay que ser gráfico en este aspecto. Prometió en su momento el boleto estudiantil, no lo cumplió. Prometió el boleto combinado, no lo cumplió. Prometió poner en valor el Parque Independencia y tampoco lo hizo. Y en definitiva estas son cuestiones que dañan a la política en general, porque cuando uno tiene que enfrentar a un vecino después, es como que todo eso repercute y te dicen, bueno, me prometieron tantas cosas que no me cumplieron, que me cuesta volver a creer. Por eso nosotros tenemos la postura de escuchar, en base a lo que escuchamos, hacer una propuesta y no prometer lo que no se puede cumplir. Yo creo que vamos por el buen camino. Yo veo que Federico tiene mucha empatía con la gente, que es una persona creíble, y de hecho eso se transparentó, digamos, en lo que pasó en Las PASO, ¿no? Hablabas, Pablo, de problemas estructurales que tiene la ciudad y propuestas que tiene el espacio que conduce, en este caso, Federico Susbieles, hacia la intendencia de nuestra ciudad. ¿Con qué herramientas se puede dar vuelta a esa ecuación? Primero hay que planificar la ciudad. Me parece que lo que ha pasado en los últimos años es que no hay planificación, y en base a eso han surgido un montón de inconvenientes. Lo que vemos cotidianamente por ahí de las tomas que pasan, y que no había un protocolo, digamos, de actuación, y que en definitiva no había un lugar planificado para que la gente pueda hacerse de un terreno, poder tener una vivienda como corresponde, hacer un plan de viviendas. Todo eso ha generado un montón de problemas en infraestructura que son difíciles de abordar. Y a la vez también hemos visto que, más allá de que, y esto no se puede discutir, porque a veces hablamos de los índices del INDEC, pero hay una realidad que tiene que ver con una inflación y una devaluación que se ha dado en forma récord en los últimos tiempos. Se ha incrementado la pobreza y no hemos visto un plan agresivo para tratar de contrarrestarla. Vemos que hay mucho hambre, que la verdad que el intendente no ha escuchado. Hay una subejecución, y esto para ser objetivo, de lo que tiene que ver con la partida en desarrollo social, que esto fue concreto. Vamos a explicarle a la gente porque esto provocó bastante polémica en su momento cuando se planteó dentro del ámbito del Consejo Deliberante de nuestra ciudad, precisamente a qué nos referimos cuando hablamos de subejecución de partidas.
Bueno, la subejecución es cuando vos tenés un presupuesto, para ser claro y gráfico, de X cantidad de plata, para decir una cifra y se entienda, de 10 y gastaste 2. En una ciudad que realmente hay hambre, en una ciudad donde hay problemas concretos que tienen que ver con la pobreza y sin embargo se gastó mucho menos de la partida que se tenía contemplada. Eso es una subejecución y es una cuestión objetiva y gráfica de mostrar un poco cómo actuó este gobierno en circunstancias que digo que son dramáticas en cierta manera. Bueno, yo te he visto, vos, Yamila, sos una persona muy solidaria, te he visto ayudar a distintos merenderos de la ciudad y vos sabés de lo que estamos hablando y obviamente que el que está en esto sabe que lamentablemente los comedores se han multiplicado de gente, que no dan abasto, que nada alcanza. Y me parece que no hubo una presencia concreta del municipio. Hay, por suerte, gente como vos y gente muy solidaria que ha hecho muchísimo para que la situación no se desborde. Instituciones intermedias. Hace muy poco nos reuníamos con gente que ayuda, digamos, y yo le preguntaba si en realidad había una política articulada entre todas las instituciones para ayudar y me decían que no tenían prácticamente ningún tipo de comunicación con el municipio, que no recibían subsidios, que no tenían reuniones periódicas articuladas para saber cómo estaba la situación. Y todas estas cuestiones hablan de una falta de planificación concreta y real que me parece que tenemos que cambiarla. Nosotros tenemos otra mirada completamente diferente a cómo se ha plantado en este tema el gobierno local. ¿Qué es lo que puede hacer, en este caso, el Ejecutivo Municipal? ¿Cuál es la propuesta de ustedes en cuanto a este escenario? Que, como todos sabemos, no hay que ser un ilustrado para darse cuenta que lo estamos transitando de una manera cada vez más compleja. Digo, ¿qué herramientas tiene el municipio? ¿Qué políticas se pueden articular? Más allá de asistir a lo inmediato, ¿no? El asistencialismo, ir a tratar de subsanar el hambre de hoy. Pero digo, a largo plazo. Primero, como vos bien decís, hay problemas que son coyunturales, que tienen que ver con esto que hablamos, y después hay cuestiones estructurales. Para mí hay que avanzar en lo coyuntural porque estamos en una emergencia que ya es indudable. Bahía Blanca, comparativamente con otras ciudades, tiene ventajas comparativas. ¿Qué quiero decir con esto? Contradictoriamente y paradójicamente, cuando en Bahía Blanca se da una devaluación, o sea, cuando el dólar se dispara, hay una mayor recaudación, porque tienen que ver con las tasas de empresas que exportan a otros lugares del mundo. Me estoy refiriendo concretamente al polo petroquímico. Y eso hace que se incremente la recaudación y es una herramienta que tiene el municipio para tratar de implementar medidas que traten de contener esta situación. Sin embargo, no se ha hecho. Y después el cambio tiene que ver con, porque tampoco, hay que decirlo, Bahía no está aislado del país, y esto tiene que ver con una política macroeconómica que evidentemente fracasó del gobierno nacional. Nosotros tenemos que apuntar a que a partir de diciembre, cuando asuma Alberto Fernández, yo creo que si no pasa nada raro, va a ser el nuevo presidente de la Argentina, conjuntamente con Axel Kicillof en la gobernación, y hay que apuntar concretamente a cambiar la política macroeconómica. Hay que tener en cuenta que el 80% del PBI nacional tiene que ver con el consumo, y lo que hizo este gobierno fue precisamente contraer el consumo a través de medidas que ha tomado que tuvieron que ver con contraer el salario de la gente. Hubo una pérdida del poder adquisitivo del 20%, eso es menos consumo. También el tema del crédito, una pyme que tiene un crédito de un interés del 80%, es imposible crecer y tomar el crédito para poder mantenerse en cierta manera, y no hubo ningún tipo de política incentivando, digamos, o tratando de amortiguar todos los impactos que generó la macroeconomía. Me parece que hay que cambiar la matriz económica del país, hay que ir hacia un país más productivo, ayudar a las pymes, que son las que dan trabajo, tener una mirada totalmente diferente de lo que hizo este gobierno, y en la medida que esto se haga, no tengo duda que la situación se va a revertir. Javier, Pablo, ¿te está escuchando? Sí, Pablo, te quería preguntar, la gente que nos está escuchando, fuiste mucho tiempo director de Bahía Sapen. ¿Cómo se está manejando el actual gobierno con ese tema? Sí, en realidad fui 2 años. Yo tuve muchas divergencias mientras fui director de la SAPEN. Recuerdo que era prácticamente el único que me ponía en el directorio sobre algunas medidas que yo consideraba que eran desacertadas y que hoy lamentablemente se están pagando un costo. Te nombro un caso, por ejemplo, que tuvo que ver con el famoso despido a 3-4 personas de la SAPEN,
que por no haber pagado la indemnización como correspondía, hoy le están reclamando un interés de 3 o 4 millones de pesos, que esto repercute en las arcas de la SAPEN. También en su momento nos opusimos a la construcción de las garitas porque entendíamos que era algo que tenía que llevar adelante el municipio. En fin, tuvimos una mirada en muchos aspectos contraria a lo que se terminó haciendo. Es que hay que replantearse el tema del transporte en general. Nosotros vemos que lamentablemente en materia de transporte el Estado Nacional se lo ha transferido en estos años a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires lo ha congelado a los mismos niveles del 2018 y eso hace y repercute directamente en el bolsillo de la gente y resiente también las finanzas no solamente de la SAPEN sino también de las empresas. Vemos un gobierno alejado, digamos, de entender de que el medio público de transporte esencialmente para aquella gente que trabaja, para aquella gente que menos tiene, es precisamente el colectivo, y lo ha ido encareciendo todos los años y en una forma, digamos, desproporcionada. Me parece que en ese sentido tenemos que evaluar qué es lo que se va a hacer. ¿Había manera de no hacerlo? Sí, por ejemplo, actualizando los subsidios. Si vos tenés subsidios nacionales que son básicamente lo que te respalda y te apalanca para que no haya aumentos, si lo dejaste congelado, estás demostrando, obviamente tenés un desfasaje, que es no necesito decirlo yo, la inflación que se produjo del 2018 a los niveles del 2019, está hablando de un desfasaje. En cierta manera está demostrando un cierto desinterés por proteger a aquellas personas que más necesitan el transporte público. Y desde el municipio también nosotros habíamos presentado en el mes de diciembre una propuesta que no era para nada disparatada, sino que estaba vinculado a lo que había pasado en el 2017, de volver a tener los subsidios, porque el municipio subsidia al pasajero frecuente, que para que la audiencia por ahí entienda, son aquellas personas que viajan entre 40, 80 o 60 viajes mensuales, y quisimos hacer una propuesta de retrotraer los aumentos, o los subsidios, mejor dicho, al 2017, porque los bajaron todos en cuanto a porcentajes, y también habían sacado en ese momento el pasaje de 20, y sin embargo no fue receptado por el oficialismo. O sea que vemos que en materia de transporte público de pasajeros, lamentablemente no han tenido una política de Estado al respecto. Bueno, pero la empresa está en condiciones de hacerlo, digo, en cuanto a su economía, ¿no? Sin resentir otros aspectos. Es que no es la empresa. Cuando estamos hablando de subsidios, lo que hace la SAPEN administra el sistema que tiene que ver con algunas líneas de colectivo, y a la vez, por supuesto, es la persona que también maneja lo que tiene que ver con el tema parquímetros, entre otras cosas. Pero lo integral que tiene que ver con los subsidios y lo integral que tiene que ver con el costo del boleto de colectivo, no tiene que ver la SAPEN, sino que tiene que ver el municipio. De hecho, el estudio de costos se hace desde el municipio, y de hecho, el que antiguamente le daba los subsidios a los distintos municipios del país y de la provincia de Buenos Aires era la Nación. Lo que hizo la Nación a través del gobierno de Macri es sacarse de encima los subsidios, que fue una de las cosas que hizo Dietrich, una de las primeras cosas que hizo, y se los transfirió al gobierno de Vidal, y el gobierno de Vidal, en vez de actualizarlo, porque es obvio, hay que tener en cuenta que está muy atado a lo que tiene que ver con el dólar, no solamente lo que tiene que ver con el combustible que sube a partir de que sube el dólar, sino también los insumos, en fin, está todo muy atado al dólar. Si vos no actualizás los niveles de subsidio, obviamente que lo que estás haciendo es resintiendo la economía de todo el sistema. Javier. Claro, sí, no, totalmente de acuerdo. Bahía Blanca es una de las ciudades con el índice más alto de desempleo. ¿Cómo creen ustedes, junto a Subiel, para poder recuperar todos esos puestos de trabajo que se han perdido? ¿Qué hay que reactivar? Hay que hacer todo al revés de lo que hizo este gobierno. A mí me parece que, un poco lo que le decía Yamil hace un ratito, el 80% del PBI de la Argentina tiene que ver con el consumo. Y este gobierno lo que hizo hoy, tomó medidas que tuvieron que ver con la disminución del salario en un 20% aproximadamente, por ser generoso de todos los trabajadores, y eso repercutió directamente en el tema del consumo. Asfixió las pymes a través de las tarifas, a través de no darle crédito, a través de la contracción del consumo, que es un poco lo que nosotros decíamos en el mercado interno. Abrió las importaciones que después, bueno, se fueron contrayendo, no por una cuestión de una medida económica determinada del gobierno, sino precisamente porque se contrajo el mercado interno. Y lo que hay que hacer es cambiar la política económica, cambiar la matriz. Tenemos que ir a una política económica productiva que ayude a las pymes, que son las que dan trabajo, que las subsidie,
darle valor agregado. Bahía Blanca en ese sentido tiene muchísima potencialidad. Tenemos un puerto que es uno de los más importantes del país, tenemos un polo petroquímico que aporta el 1% del PBI a nivel nacional, tenemos una ciudad con un potencial enorme, está muy bien ubicada desde el punto de vista estratégico, teniendo en cuenta lo que va a pasar con Vaca Muerta. En definitiva, me parece que las perspectivas son las mejores, pero necesitamos, a la inversa de lo que hizo este intendente, un intendente de cuerpo presente que vaya a pelear por nuevas inversiones. Hay que tener en cuenta que no solamente no vinieron inversiones al país, más allá de todo lo que prometió este presidente, sino que tampoco vino una sola inversión a la ciudad. Hace muy poco, hace 2 días o 3, lamentablemente, cerró un emblema que tiene que ver con Loma Negra, o sea, y permanentemente se van repitiendo sucesos lamentables que tienen que ver con cierres de negocios, de industria. Acá en Bahía Blanca tuvimos el tema de Musimundo, tuvimos el tema de Lucaliole, en fin, podemos enumerar un montón de situaciones lamentables, y todo tiene que ver con una política económica totalmente desacertada. Por allí se sostiene que, en cuanto a este escenario, no es el municipio quien puede generar directamente el empleo, que otras políticas se pueden articular. Vamos a dar algún ejemplo, Pablo, como para que de alguna manera esto se pueda revertir. Pero el municipio puede, de hecho hay ejemplos sobrados. Cuando vos incentivás en materia de impuestos y generás y propiciás, digamos, las condiciones, muchas empresas cuando tienen que resolver en dónde se instalan en tu ciudad. Ha pasado en muchísimas ciudades. De hecho, hace muy poco, no lo voy a nombrar obviamente por no ponerlo en ningún compromiso, fuimos a ver una empresa que nos decía justamente eso, que necesitaba ampliarse, y cuando fueron a pedirle al municipio infraestructura, cuando fueron a pedirle cuestiones que ellos creían que eran esenciales, no las tuvieron, y sin embargo resolvieron instalarse en Almirante Brown, que tenían un parque industrial con otras condiciones y con otros ofrecimientos que el Bahía Blanca no le brindaba. O sea que el intendente tiene responsabilidad y puede cambiar algunas cuestiones. Por supuesto que la macroeconomía no la va a manejar un intendente, pero sí dentro de un contexto de una economía sana, el intendente tiene injerencia. Javier. Realmente estoy de acuerdo con muchas de las cosas que está diciendo Pablo. Me gustaría, Yamil, no sé qué pensás vos, qué opinás, antes de finalizar este año columnado, poderlo tener a Federico en el piso y al grupo, porque realmente creemos que la reactivación de la economía es muy importante a nivel país. Como dice Pablo, tenemos un puerto muy grande y donde se juntan muchos millones de dólares y hay mucha gente que la está pasando mal. Bueno, y nosotros desde nuestro lugar también ponemos nuestro granito de arena, ayudando, aportando de nuestra parte solidaria del Sindicato de Químicos y Petroquímicos. Bueno, y estaría bueno poder tenerlo a Federico para que explique más ampliamente estas políticas de trabajo y económicas, que estamos bastante de acuerdo, ¿no? Se lo trasladamos a Pablo. Bueno, cómo no, se lo voy a trasladar, y yo quiero felicitarlos a ustedes porque me consta de que hacen un trabajo muy solidario, y me ha tocado también ir a algunas actividades donde la he visto a Yamila siempre tratando de colaborar, siempre dando una mano, y la verdad que es muy valedero, y hay muchísima gente también que tiene estas tareas que son para resaltar, y yo le decía preliminarmente a Yamila que por eso Bahía Blanca ha podido contener una situación dramática, ¿no? Por gente como ustedes que permanentemente están dando una mano. Javi. Sí, realmente agradecido. Primero, hace rato queríamos hablar contigo, lo conocemos también a Federico, a Romina Pil, todo el trabajo que realizan solidario. Venimos trabajando hace tiempo con ellos mancomunadamente en varios eventos solidarios que hemos realizado, realmente felices de poder tenerlos en el piso. Y bueno, y ya te digo nuevamente, queda abierta la invitación para este incolumnado, que quedan 2 programas, poderlo tener un ratito a Federico. Y bueno, y en los eventos que estamos realizando siempre lo invitamos, así que agradecido que participen todo el equipo. Seguramente que Federico va a acudir, la verdad que es admirable. A veces yo veo que se multiplica por todos lados porque está en todos lados. Hay muchísima gente y muchísimas demandas que tiene permanentemente, pero yo digo que a veces parece que fueran 3 o 4 Federicos, porque lo ves. Ayer, por ejemplo, estuvo en América, hoy va a tener actividades, a la tarde el jueves estuvo Axel Kicillof con toda una actividad muy amplia. En definitiva, es admirable lo que hace Federico, escucha a todo el mundo, la verdad que tiene propuestas muy interesantes, y obviamente que de parte mía le voy a transmitir el deseo de ustedes de poder contar con él. Bueno, Javi, si no te queda nada más para preguntarle, vamos despidiéndolo a Pablo, que ya nos pasamos 7 minutitos de las 11:30. No, realmente saludarlo, felicitado por la nota, porque es muy interesante. Estamos todo el equipo aquí escuchando, y
y realmente coincidimos en muchas de las cosas que dice, por eso me gustaría charlarlo, tocarlo más a fondo antes de terminar este año, porque hay mucha gente, como dijeron, Yamila, bueno, vos también sabés, activamente participando últimamente en todas las actividades que realiza el sindicato, y hay mucha necesidad, se ha quedado mucha gente sin empleo y urge reactivar toda esa economía, porque como dijo recién Pablo, el trabajo es lo esencial. Si uno tiene trabajo puede conseguir y mueve toda esa cadena increíble para que poder aportar nuestro granito de arena, digamos, cada uno para que haya un poquito menos de hambre, ¿no? Porque realmente cuando visitamos a los comedores vemos que cada vez se suma más gente y lo peor es nuestro futuro, los chicos, muchos chicos, y con hambre nunca se puede pensar. No se les puede pedir que estudien a nuestro futuro cuando no tienen hambre en la panza. Claro que sí. Bueno, Pablo, de nuestra parte agradecerte muchísimo que te hayas tomado estos minutos un sábado a la mañana. Sabemos que están con muchísimas actividades. La recta final de una campaña nunca es fácil, así que doble agradecimiento. No, muchas gracias a ustedes, la verdad que la pasé muy bien y por supuesto que a disposición. Muchísimas gracias.